Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de En el Foco, donde conversaremos sobre criptocracia y el rol de los mercados financieros en la protección de la democracia. Nuestro invitado de hoy aquí en Idea País es Marcos Buscaglia. Gracias, Marcos, por tu disposición y tu disponibilidad para estar aquí. Marcos es economista con más de 30 años de experiencia en mercados emergentes, asesorando clientes en Wall Street y en distintas partes del mundo, siempre con este marco financiero. Además, ha sido de los investigadores que ha relacionado el tema de democracia con las finanzas y cómo puede entonces Wall Street ayudar a las democracias a sobrevivir, especialmente en su libro Beyond the ESG Portfolio, How Wall Street Can Help Democracy Survive. Gracias, Marco, por tu disponibilidad. Bueno, muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todos por participar. Eh, si te parece, pasamos a una presentación. Me van a disculpar que está en inglés, pero voy a ir obviamente traduciendo y la voy a usar como marco para poder presentar un poco las ideas y cómo lo que quiero hacer énfasis, sobre todo al inicio, es cómo lo que hago tiene una relación muy directa con tu tema, Santiago, que es el tema de hoy, que es la cleptocracia, ¿no? Entonces, si vamos a la transparencia siguiente, eh, lo que se ve en el mundo es que desde el año 2006, más o menos, hay como un deterioro de la democracia. Lo que tienen ahí son los índices del Economist Intelligence Unit de democracia, o sea, más alto es un nivel democrático más alto, más bajo es más bajo el índice de democracia. Ven un índice agregado del mundo a la derecha. Según The Economist, el declive comienza más en 2015, según otros indicadores como Freedom House y Biden, Pareto Democracy, empieza en el 2006. Un declive de la democracia. Si pensamos, el mundo vivió una revolución democrática en los 70, empieza con Europa, con España y Portugal, después se extiende a Latinoamérica con el fin de las dictaduras, después se extiende a Europa Oriental con la caída del muro de Berlín, es decir, vive un renacimiento democrático. La idea es que ese renacimiento democrático toca un fin y tiene una reversión a partir de 2006, ¿sí? Y esto lo miden todas estas instituciones que miden la calidad de la democracia. Cuando vemos calidad de democracia es lo que llamaríamos democracia liberal, ¿no? ¿Qué significa una democracia liberal? Es no solamente que uno vaya a votar, sino que haya cortes independientes, que haya respeto a los derechos humanos, que haya eh, prensa independiente, que haya ONGs independientes. Es decir, toda una serie de atributos que hacen, no, y bueno, y que la votación sea una votación con una cancha pareja, ¿no? Ha habido un deterioro. Claramente no es una variable fácil de medir porque no es que las democracias mueren hoy en general como morían antes, no es que mueren con un golpe de Estado. Las democracias lo que está ocurriendo y que describo en el libro y que hay un montón de literatura en los últimos años sobre esto es bueno, las democracias mueren de a poco, últimamente. Mueren con un control de la Corte Suprema, un cambio de la ley electoral, una intervención en la prensa, la captura de la prensa, la captura de las ONG. Es decir, uno ve países que se van en movimiento, entonces es una variable, vamos a poner así, continua, no es una variable binaria, no es 0-1, sino que típicamente hay países más democráticos o menos democráticos. Es difícil definir cuándo un país deja de ser una democracia, aunque hay casos claros, ¿no? Y lo que tienen estos índices, si bien obviamente están sujetos a bastante crítica, es que hay una alta correlación entre estos índices. Es decir, todos, por más que los métodos de medición de la calidad democrática de cada una de estas instituciones, como The Economist Intelligence Unit o Freedom House, son distintos, todos al final están muy de acuerdo sobre lo que está pasando en cada país. Es decir, si voy a poner el caso más fácil, extremo, es decir, obviamente todos opinan que China es una autocracia, ¿no? Lo llaman distinto, la categoría es distinta, pero básicamente todos están de acuerdo que es una autocracia. Por ahí en los países que están transicionando hay un poquito de discrepancia mientras transicionan, pero
todos ven el declive democrático que tuvo Turquía, que tuvo Hungría, que tuvo Rusia, digamos, los declives democráticos que tuvieron en algunos momentos países como Ecuador en la región, etcétera, etcétera, en México en este momento. Entonces, esto es una realidad, hay un declive democrático. Y lo quiero ligar aquí a la cleptocracia porque justamente estoy leyendo un libro, Santiago, que te va a encantar, que se llama, y les va a encantar, se llama el asalto sobre el Estado, The Assault on the State, que dicen, bueno, básicamente todo el mundo se está centrado en este debate democracia-autocracia, pero hay otra forma de ver esto, que es que hay un debate entre lo que es el Estado de Derecho o el Estado patrimonialista. ¿Qué es un Estado de Derecho? Dice, en los países, piensen, occidentales, hay un Estado, podremos criticar tamaño, digamos, hay divergencias, obviamente, si uno es más liberal, menos liberal tamaño, pero hay estados en donde los funcionarios son funcionarios que actúan de acuerdo a reglas y no siguiendo lo que dice el líder. Es decir, hay reglas que siguen tanto el Estado como las cortes que respetan. ¿Eh? Y dice, lo que está pasando es que no es solamente que está habiendo un cambio hacia estados patrimonialistas. ¿Qué es un estado patrimonialista? Es un estado donde el que está en el poder no solamente quiere perpetuarse en el poder, sino que lo cementa en ese poder convirtiendo al Estado en como si fuera su patrimonio, digamos, su casa, ¿sí? Su Eh, empresa, su fuente de ingreso al final. Su fuente de ingreso. Y para eso le transfieren directamente o indirectamente el poder a amigos y familiares. Y ahí es donde entra la cleptocracia. ¿Eh? La cleptocracia no es un defecto de los sistemas autoritarios, es una característica de los sistemas autoritarios. ¿Por qué? Porque en estos sistemas donde uno cambia de un Estado de Derecho, es decir, un Estado que se maneja en reglas preestablecidas, objetivas, vamos a poner así, o conocidas y aplicadas universalmente, a un Estado que se maneja de acuerdo al capricho del líder o de la líder, bueno, en esos la competencia, ser competente, ser competente es reemplazado por la lealtad, ¿no? Uno requiere funcionarios leales y la lealtad tiene que ser remunerada. Es como que para ser leal hay que pagar, y esto se paga con puestos de trabajo, con darles empresas, ¿sí? A los amigos, con darles o corrupción directamente, es decir, con darles dinero. Es decir, la cleptocracia es una parte fundamental de estos regímenes que reemplazan un Estado basado en un Estado de Derecho por un Estado patrimonialista que necesita de alcahuetes, diríamos, para poder funcionar. Entonces, creo que esto es parte todo del mismo sistema. Tenemos los casos muy claros bueno, en Venezuela con los boliburgueses, ¿no? Que básicamente aceitan todo el sistema del chavismo y del madurismo. Lo vimos en el caso de Hungría, donde uno ve los amigos de Víctor Orbán son los que obtienen contratos del Estado y los que obtienen canales de televisión y medios de comunicación. Y cuando se enemistaron, los que se enemistaron con él dejaron de ganar contratos y perdieron sus medios de comunicación. Lo vimos muy claro en el caso de Rusia. Fíjense el caso de Khodorkovsky, que era el empresario más rico de Rusia, y osó criticarlo a Putin bueno, básicamente le expropiaron todo, lo arrestaron. Es decir, lo vimos en el caso de Argentina con Lázaro Báez, que era un cajero de un banco y por hacerse amigo y testaferro de Kirchner terminó siendo multimillonario. Es decir, hay una característica de ser la cleptocracia es parte de esto. Bueno, ¿y cómo entran los mercados? Que es lo que atañe al libro, es que al mismo tiempo que veíamos este declive de la democracia y este crecimiento, para ponerlo en términos de la conferencia a las que nos convocan hoy, de la cleptocracia y del Estado patrimonialista, al mismo tiempo que pasa eso, el flujo de capitales, que son la parte colorada, la parte roja de las barras que vemos ahí en el gráfico de la izquierda, hacia mercados emergentes, subió muy fuertemente. Es decir, hubo un fuerte movimiento de capitales,
¿sí? Del mundo desarrollado hacia el mundo en desarrollo, que es donde en el mundo en desarrollo es donde se dio inicialmente este movimiento hacia los estados más patrimonialistas y hacia digamos, el autoritarismo, aunque ahora vemos que también es algo que está pasando en el mundo desarrollado, ¿no? Entonces ahí fue el origen de mi libro, decir, bueno, ¿por qué pasa esto? Porque al final es mi mundo, ¿eh? Son muchas veces mis propios clientes los que están comprando bonos, los que compraban bonos de Venezuela cuando Chávez estaba en el poder, los que tenían bonos de Rusia, los que siguen comprando bonos de Turquía. Es decir, ¿qué lleva a que pase esto? ¿Sí? A esta anomalía, ¿sí? Y lo que uno encuentra es que obviamente hay algunos casos donde esto ocurre directamente, es decir, es gente que voluntariamente y decididamente no le importa, digamos, que sea una autocracia y va, invierte y financia estos países, o estos autócratas o empresas de estos países. Pero lo que encontré es que en general la mayor parte de este financiamiento ocurre como si fuera sin saberlo, como que la mayor parte de la gente no sabe que está haciendo esto. La mayor parte de la gente en el mundo desarrollado o mismo, digamos, por ejemplo, no sé, ustedes en Chile a través de los fondos de pensión, quizás no sepan que están financiando hoy la compra de empresas, de acciones de empresas chinas que al final las empresas chinas, como es bien sabido, tiene una relación muy simbiótica con el régimen. En general, los dirigentes de las empresas chinas son miembros del Partido Comunista Chino, están obligadas a espiar para el Estado, es decir, hay una simbiosis muy grande. Uno podría decir que a los efectos prácticos no existe la empresa privada china, digamos, ¿no? Sino que todos terminan operando para el Partido Comunista. Entonces, y esto ocurre sin que se sepa, porque como funciona el mundo financiero es que, vamos a poner así, hay generalmente dos formas de inversión. Bueno, estoy simplificando mucho, obviamente, dos formas de inversión. Uno es, la mayor parte de la gente del mundo invierte a través de sus fondos de pensión. Bueno, ustedes lo ven en Chile, tienen fondos de pensión, pero en el mundo desarrollado también la gente invierte para su jubilación en su fondo de pensión. Y los fondos de pensión lo que hacen es tienen una cantidad de dinero gigante que la tienen que invertir para poder pagar las pensiones en el futuro. Y lo que dicen, bueno, tengo que tener una cartera diversificada, tengo que invertir en una parte de mi inversión tiene que estar en mercados emergentes. Entonces, bueno, como yo no conozco de mercados emergentes, le voy a dar mi dinero a empresas que sí sepan, conozcan de mercados emergentes. Entonces se la dan fondos de inversiones, no sé, digamos, de los más conocidos, le voy a decir BlackRock, Goldman Sachs Asset Management, JP Morgan Investment Manager, o sea, está lleno de estos fondos que son expertos en mercados emergentes. Ahora, en general, lo que pasa es que uno cuando le da el dinero dice, bueno, yo quiero entender quiero saber cómo sé que vos sos bueno, que tú eres bueno administrando mi dinero. Y entonces la forma de medir eso y cómo sé que vas a invertir en un universo de acciones que son títulos representativos del capital de una compañía o bonos, ya sea corporativos o de gobiernos, que es lo que yo quiero invertir. Bueno, lo que se hace es que esos money managers, ¿sí? Esos expertos, se miden contra una cierta cantidad, unos ciertos índices, ya sea de bonos o de acciones. Entonces, hay empresas que construyen estos índices, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro uno que es el más popular en el mercado de bonos de gobiernos en moneda dura, es decir, en dólares o en euros, ¿sí? Son bonos de gobierno, se llama JP Morgan EMBI, Emerging Markets Bond Index, EMBI significa eso, Diversified, incluye 67 países. Entonces, uno dice, bueno, Santiago dice, Marcos, quiero invertir, quiero que me manejes el dinero de mi fondo de pensión y luego, bueno, y quiero que lo inviertas en bonos de gobierno. Digo, bueno, lo que vamos a hacer es voy a seguir este índice. Y te prometo que no me voy a desviar mucho de este índice, pero que voy a tratar como money manager de superar los retornos de este índice para mostrarte que soy bueno. Entonces, bueno, este índice tiene ciertas características de liquidez, etcétera, para que un país esté incluido en el índice, pero lo impresionante es que cuando uno mira el 30 países, o sea, el 45% de los incluidos, son
caracterizados como regímenes híbridos autoritarios por el Economist Intelligence Unit. Es decir, el 38% del peso del índice era, fíjese que The Economist Intelligence Unit tiene 4 categorías, que son una democracia plena, una democracia flawed democracy, si una democracia con algunos problemas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Entonces, la mitad casi de los países están en las últimas 2 categorías del ENVI. Entonces, bueno, básicamente, entonces, cuando uno le da dinero a estas empresas, las empresas no pueden dejar de comprar estos índices. Yo me acuerdo, les cuento dos anécdotas, una que fue pública, otra que me pasó personalmente. Una pública es en 2017, el Bloomberg publica la noticia que Goldman Sachs Asset Management, que es uno de los money managers más grandes del mundo, había comprado una cantidad muy importante de bonos de Venezuela, ¿no? Para 2017 ya era claro para todos que Venezuela no era una democracia, ¿no? Básicamente, Maduro había básicamente anulado los poderes de la Asamblea Nacional, la oposición había obtenido 2/3, pero no le dejaron ejercer esos 2/3, es decir, no era una democracia. Y Goldman Sachs sale con esta compra. Bueno, la pregunta es, el tema es que Venezuela para ese momento era 5% del ENVI, o sea, representaba el 5% de este índice, y los bonos de Venezuela en ese momento eran los que tenían un retorno esperado más alto. Entonces, si Goldman Sachs o cualquier otro de estos money managers no compraba bonos de Venezuela, cuando yo manejando el dinero, supongamos que en vez de ser Goldman Sachs era yo, iba a Santiago, si yo decía no voy a comprar Venezuela porque es una autocracia, Santiago me iba a decir, pero a ti te fue peor que digamos, que a otro money manager que sí invirtió en Venezuela. ¿Por qué? Porque al no invertir en Venezuela me perdí de ganar esos retornos que tenían muy elevados en ese momento los bonos venezolanos. Entonces, y esto ocurre si seguimos a la siguiente, por ejemplo, para que sea una idea de la potencia de estos índices que tienen los índices, que el índice de bonos más grande del mundo es este, se llama el WGBI, ¿sí? Hay que ser como si fuera investment grade, o sea, hay que ser un país con bonos muy bien calificados para entrar en este índice. China fue incluido en este índice en 2021 y el proceso de inclusión iba a llevar, se esperaba 36 meses. O sea, básicamente está terminado el proceso de inclusión. Bueno, la expectativa es que el proceso de inclusión iba a forzar, entre comillas, a money managers que usaban este índice para expresar cuán buenos eran a sus clientes, la compra de 150 mil millones de dólares, hasta 150 mil millones de dólares, en bonos del gobierno de China. ¿Se entiende? Si seguimos al siguiente ejemplo, em, en acciones pasa lo mismo. Los índices más reconocidos de acciones son los que hace Morgan Stanley. El MS viene de Morgan Stanley, son los que hace una división de Morgan Stanley que produce índices. Y los índices de acciones de Morgan Stanley son los más seguidos en el mundo, aunque hay índices de Bloomberg, etcétera, que más o menos son muy parecidos. Bueno, gran parte, de nuevo, también de estos índices son de regímenes que son autoritarios o regímenes híbridos. Entonces, cuando uno invierte en estos fondos, y yo digamos, no lo revisé, pero estoy casi seguro que debe ser así, que cuando un fondo de pensión chileno, los fondos que tienen acciones internacionales, deben invertir en fondos que traquean estos índices y por lo tanto tienen acciones de China. Entonces, de nuevo, y probablemente ustedes ni lo sepan. A ese voy el tema, que en general la gente no sabe que está haciendo esto y que está, por lo tanto, indirectamente fomentando los regímenes autoritarios o la cleptocracia, porque estos regímenes son, en definitiva, como dijimos, regímenes que necesitan de la cleptocracia para convertirse en estados patrimonialistas. Si seguimos, Santiago.
Bueno, esto es lo mismo. China, perdón, esto simplemente para decir, China es un gran porcentaje, tiene un gran peso tiene el 25%. Bueno, esto es cuando el dato va cambiando, pero más o menos no haber cambiado demasiado del índice del MSCI. Es decir, cuando uno compra un índice de acciones que sigue el MSCI, está comprando 25% está invertido en China. Hago una aclaración, yo dije que había dos maneras, digamos, de invertir. Hay otra que es mucha gente invierte directo de su patrimonio. Por ejemplo, en Estados Unidos hay todos unos sistemas para poder ahorrar con diferimiento impositivo, se llaman ya habrán escuchado 401k, etcétera. Bueno, uno invierte directo, pero también la inversión en general, la gente no compra, no va y compra una acción china, es decir, compra o una acción de Latinoamérica. Lo que sigue son índices. Entonces, lo que han surgido en los últimos años, que son ya los activos más importantes, yo diría, en el mundo, para que compremos nosotros lo podemos comprar con cualquier cuenta. Si uno tiene una cuenta en Estados Unidos, con un clic del mouse puede comprar lo que llaman ETFs, Exchange Traded Funds, que lo que hacen es uno lo compra y lo vende como si fuera una acción, es decir, de nuevo, con un clic del mouse, compra, vende, tienen mucha liquidez, pero estos ETF siguen ciertos índices. ¿Qué índices siguen? Los mismos que les mostré aquí. Digamos, o sea, siguen índices de acciones o de bonos para poder entender a qué universo uno está accediendo. Entonces uno también, los individuos también, en definitiva, compran acciones o bonos de los gobiernos de países autoritarios, es decir, de países que están convirtiendo sus estados en estados patrimonialistas. Si seguimos, bueno. Aquí hay dos. El llamado mío del libro es primero, obviamente, a llamar la atención sobre esto. Lo que me di cuenta después de trabajar tantos años en esta industria es que en general la gente no sabe que está invirtiendo que tiene este tipo de inversiones. Entonces, lo primero es llamar la atención, mostrar por qué está mal. Lo que hago en el libro es mostrar cómo los mercados fueron determinantes en el deterioro de estas democracias. Es decir, los mercados financiaban a Chávez cuando Chávez estaba consolidando su poder y cuando casi ningún país emergente emitía deuda. Los mercados financiaron a Putin, mercados y bancos, para la captura de las empresas estatales como Gazprom, como etcétera, las cuales usó después como instrumentos de poder en Rusia. Es decir, eh, eh, digamos, la primera parte del libro entonces es, digamos, llamar la atención sobre este impacto. La segunda parte es decir, esto no está bien. Pero la tercera parte es, yo creo, la más interesante, y aunque la evidencia todavía es un poco más tenue por falta de datos, yo creo más que nada, es que si invierten en democracias, no solamente es mejor, o sea, si evitan invertir en autocracias, no solamente es mejor desde el punto de vista, vamos a poner así, moral, si ustedes quieren, sino que además les va a ir mejor. Y ese es un poco el argumento final. Eh, y empezamos por lo básico, ¿no? Que es lo que muestra el research, incluyendo un paper muy influyente de Daron Acemoglu y Robinson y otros. Acemoglu y Robinson son los últimos premios Nobel de Economía, que escriben sobre todo el rol de las instituciones en la economía. Bueno, el argumento de ellos, en este paper muy influencial cuyo gráfico pongo ahí, es que las democracias crecen más. Las democracias crecen más. Un país que transiciona a una democracia logra un 20% de PBI más elevado, el nivel del PBI, en los próximos 25 años comparado con países que no se democratizan. Voy a lo que dice abajo, otro trabajo perdón, no, seguimos en la anterior, perdón. Otro trabajo de otros investigadores, de Funke y otros, argumentan que el costo del populismo, podemos pensar como el populismo como una forma de deterioro de la democracia, ¿no? De nuevo, es el Estado patrimonialista, es el Estado soy yo, que
después de 15 años encuentran el PBI per cápita de un país que cae en la trampa populista es 10% inferior a un contrafactual no populista, de un país que no cae en el populismo. Entonces eso es lo otro. Y aclaro, y ahora sí voy a lo que dice ahí en el medio, es que todo esto utiliza las estadísticas oficiales de crecimiento, pero lo que encontraron Luis Martínez un investigador se llama Luis Martínez, que está publicado en un journal muy prestigioso, el Journal of Political Economy, que él dice que básicamente encuentra que las autocracias, no sorprendentemente, sobreestiman las cifras de crecimiento, ¿sí? Y el método, o sea, el método como lo hizo es muy original, que es básicamente comparó a lo largo del tiempo el crecimiento de las luces nocturnas medidas por los satélites con el crecimiento económico de distintos países en el mundo y mostró que el crecimiento de la cantidad de la iluminación nocturna de los países no democráticos no se condice con las tasas de crecimiento que muestran. El caso de China es paradigmático. Si ustedes vieron, no hay cifra más estable que la cifra de crecimiento del PBI de China, lo cual es muy raro, digamos, ¿no? Los PBIs fluctúan. En China el partido dice vamos a crecer el 5% y crecen el 5%, digamos, es raro, ¿no? Entonces hay mucha gente argumenta que este número está sobreestimado. Bueno, lo vimos en el caso de Argentina, la sobreestimación del crecimiento durante el gobierno de los Kirchner, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primer paso es los países democráticos crecen más, entonces uno esperaría ya de esto que invertir en países que crecen más debería ser más rentable que invertir en países que crecen menos, y invertir en gobiernos de países que crecen más debería ser más rentable que invertir en bonos de gobiernos de países que crecen menos. Ese es el primer paso. Segundo paso, si vamos al siguiente, ya hay algunos estudios que muestran donde por ejemplo, estos investigadores construyen distintos portafolios de inversión de acciones y dicen un portafolio de los 10 países más democráticos, un portafolio de los 10 países menos democráticos. ¿Qué pasa si lo dejo correr en el tiempo? Bueno, los retornos de invertir en países más democráticos es más elevado. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Y vamos a la siguiente, y ya con esto casi termino. Bueno, tiene mucho sentido si lo pensamos, porque en países donde la protección de los derechos, de las libertades individuales está bajo ataque, ¿sí? Bueno, los derechos de propiedad también están bajo ataque, ¿eh? Es decir, en general uno mira los países donde el gobernante o la gobernante ataca la prensa libre, las ONGs, la justicia, etcétera, también suelen atacar los derechos de propiedad vía expropiaciones o vía expropiaciones indirectas, que es con regulaciones kafkianas o como pasa muchas veces últimamente en todo el mundo, es metiendo amigos a comprar medios de comunicación, empresas energéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, básicamente entonces los derechos de propiedad están atacados, y en países donde los derechos de propiedad no están bien respetados, es más difícil que haya inversión, porque si uno no le respeta el derecho de propiedad, básicamente la tasa de inversión baja, ¿no? Lo segundo es que cuando los derechos de propiedad son altos, perdón, los riesgos de expropiación son altos, la respuesta óptima del sector privado es también es ser más opacos y menos abiertos al capital. Es como que en general la opacidad se condice con estructuras de capital donde hay controlantes más grandes y está menos atomizado. Les voy a poner un ejemplo. En México, gran parte de las empresas que cotizan en el mercado tienen uno o dos dueños, ya sabemos los nombres. En países con derechos de propiedad bien establecidos, como Estados Unidos e Inglaterra, la propiedad de las empresas está súper atomizada, ¿eh? Porque, de nuevo, entonces los derechos de los minoritarios, no hay nada que esconderle a los accionistas minoritarios, entonces los minoritarios saben que no le están escondiendo, entonces invierten. Uno no quiere invertir en una empresa donde hay un accionista mayoritario que yo sé que me está escondiendo cosas, en realidad las esconde porque se las está escondiendo al gobierno, pero bueno,
Y todo eso genera menos inversión y por lo tanto menos crecimiento. Es decir, en definitiva, las mismas características que hacen que un país sea más democrático, tener una justicia independiente, prensa libre, ONGs, etcétera, son las mismas características que conducen a un mayor crecimiento económico y por lo tanto también a un mayor retorno en los mercados de acciones y de bonos. Bueno, y con esto creo que vamos casi terminando, así vamos a preguntas, creo que nos queda alguna más. Bueno, la idea es es excluir, hay formas ya en el mercado, aunque limitadas, para poder excluir de nuestros portafolios los países más autocráticos. Por ejemplo, ¿cuáles son los países más autocráticos en los que todas estas instituciones como Freedom House, etcétera, coinciden que son altamente autocráticos? China, Egipto, Kuwait están ahí abajo, ¿no? Esa lista que está ahí abajo. Hay otros de que están un poquito más en el límite, aunque yo creo que Rusia ahora debe estar obviamente en el highly autocratic, pero Turquía ahí juega en el fleje. Venezuela ahora probablemente también esté abajo, pero básicamente la idea es excluirlos de nuestros portafolios. Si seguimos, el siguiente ya creo que es. Bueno, y la idea, como dije, es, bueno, el primer objetivo es despertar conciencia de que esto está pasando en el mercado y que esto tiene implicancias en el desarrollo de la democracia en el mundo y de nuevo, en la cleptocracia, ¿sí? Y mostrar cómo ocurre esto y no solamente cómo se puede evitar, sino que al final evitarlo es algo que nos va a terminar beneficiando. Y con esto yo termino, así vamos a preguntas, Santiago. Gracias, Marcos, por esta exposición. Yo creo que nos queda a todos bastante claro como el problema, ¿no? Y los distintos actores que están involucrados. Yo quisiera preguntarte, como para empezar la conversa, eh, sobre un tema que me viene a la cabeza al pensar en por qué al final acuden a estos países, ¿no? Si uno ve el 40% de las exportaciones petroleras, por ejemplo, que es un recurso necesario para distintos países, proviene muchas veces de estos países. Entonces, ¿cuáles son como algunos obstáculos más allá de porque uno puede plantear excluir a ciertos países de estos índices, pero hay algunas como restricciones más de fondo que hagan que sea imposible hacerlo? Eh, no, a ver, restricción de fondo no, pero claramente para que venga un cambio en la manera en que la industria funciona, el cambio tiene que venir a pedido de la gente, porque la industria financiera en sí no va a cambiar. Te voy a poner un ejemplo que, bueno, hoy obviamente está más en disputa, pero que me parece nos da un poco una guía. Si pensamos hace 30 años, no se hablaba de el impacto en el medio ambiente y toda esta cosa de ESG. Y ESG, para los que digamos, no están en el mercado financiero, es todo unas guías eh, Inversión responsable, básicamente ¿no? de mirar las inversiones con una mirada adicional al riesgo-retorno, que es lo que tradicionalmente una inversión, que es incluir factores como el impacto en el medio ambiente, en la parte social en la parte de gobernanza, ¿no? Es decir, por eso la I y la S la E, la S y la G. Entonces, hace 30 años no existía nada de eso y básicamente a través del activismo las empresas el mundo financiero lo fue incorporando. Hoy existe toda una industria de bonos verdes, eh, bueno, como digo, todos estándares. Uno de cada 2 euros que maneja la industria financiera europea, ¿sí? Ya están sometidos a criterios de ESG, para que te des una idea de la importancia que ha tenido. Y obviamente hoy está mucho en debate porque ha habido mucho lo que llama greenwashing, ¿no? Mucho verso, vamos a poner mucha trampa, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo que me atañe a a lo que yo escribí, que me llamó mucho la atención, que es un mes antes de la última elección presidencial de Turquía, donde ya
como le dije, todo el mundo sabe que Turquía no era una democracia con una Erdogan ya había capturado la justicia, la prensa, el sistema de votación estaba totalmente, bueno, un mes antes de la elección presidencial, donde Erdogan venía perdiendo las encuestas, el gobierno de Turquía emite el primer bono verde, ¿sí? Y el mercado lo recibió Imagino. con gran entusiasmo, ¿no? Ah, Turquía se suma a esta onda del bono verde, bueno, qué bueno. Bueno, en ese momento el gobierno de Turquía, de Erdogan, estaba gastando como si no hubiera un mañana para ganar la elección, que la terminó ganando. Y el dinero al final es fungible, o sea, por más que el bono verde haya ido a financiar proyectos verdes como si fuera paneles solares, lo que sea, pero al final eso liberó en el presupuesto de Turquía dinero para comprar la prensa y le regalaron el gas, le redujeron, por ejemplo, las cuotas del gas a la gente. O sea, entonces hay mucho greenwashing, entonces ESG está bajo, y todo este tema está bajo ataque ahora, con razón, yo diría, pero a lo que voy es que al final ese cambio de lo que pasó en el mercado financiero fue llevado por el activismo, por la gente demandando este cambio. Y lo mismo tiene que ocurrir con el tema de democracia, es decir, las instituciones financieras no lo van a hacer porque los mismos bancos que ofrecen estos índices, que JP Morgan, Morgan Stanley, cualquiera de ellos, al mismo tiempo le están administrando plata a estos países autocráticos. Acordate que muchos de estos países autocráticos tienen grandes fondos soberanos de miles, de cientos de miles de millones de dólares. Entonces tienen fondos soberanos, le emiten deuda, hacen transacciones. Es decir, tienen una relación con estos países que solos no lo van a hacer. Ahora, de a poquito se nota un cambio. Yo, por ejemplo, varios clientes míos en Nueva York me dicen, por ejemplo, que son expertos en invertir en mercado emergente, me dicen, bueno, a mí viene algún cliente y me dice, yo quiero comprar una cartera de bonos, pero que no incluya China, por ejemplo. O sea, ya se da, pero de una manera medio subrepticia, yo te diría. Aunque está habiendo y creyendo fondos que te permiten corregir por esto de democracia, ¿no? Tanto ETFs como fondos para inversores institucionales, sí, para fondos de pensión. Excelente. Yo tendría otra siguiente pregunta que va con esto, pero muchas veces estas instituciones financieras compran los bonos, como fue el caso de Goldman Sachs, por ejemplo, pero luego es difícil obtener el retorno de esos bonos. O sea, muchas veces está el riesgo del default o de que no te pague ese país porque evidentemente no invirtió el dinero en generar crecimiento económico, sino que muy probablemente terminó siendo que paró en los bolsillos de aquellos que necesitan pagar el control del poder. Y luego terminan vendiendo esos bonos a otros fondos más pequeños, cuyo negocio es básicamente tener el control de deuda de países y jugar un poco más con la influencia y el poder que pueden tener al respecto, ¿no? Claro. ¿Cómo, qué Eh, porcentaje representa, ya que está alguien con el sonido abierto, la super, cómo puede o qué peso representan esos bonos, esas instituciones financieras grandes de la cantidad de deuda que se emite y qué porcentaje tienen ya hoy algunos fondos más pequeños? ¿Hay información sobre eso o no? no, que yo conozca por lo menos no, pero me parece que vas a un punto que es fundamental y creo que el ejemplo de Venezuela es bien práctico, que vuelvo a algo que dije antes, que al final cuando uno invierte en estos países, por más que inicialmente parezca muy atractivo, al final te termina yendo mal. Los bonos esos que compró Goldman Sachs Asset Management, que comenté yo el ejemplo ese de la compra en 2017 que generó tanto ruido en el mercado y salió una nota en Bloomberg. Bueno, terminaron en algún momento tradeando a 5 centavos. Por más que ellos lo compraron muy barato, 5 centavos por cada dólar de valor facial del bono. Es decir, esto fue cuando, tanto por la caída del petróleo y que llevó a un default de la deuda, como las sanciones de Estados Unidos. Es decir, y bueno, sí, obviamente en ese caso, como sobre todo por las sanciones en el caso de Venezuela, los bonos terminaron saliendo de estos grandes fondos y terminando en fondos más chicos, un poco más en la frontera del mundo inversor, vamos a poner así, ¿no? Y no en el centro del mundo inversor. Pero no sé las cantidades. Lo que sí sé es que las grandes instituciones
siguen invirtiendo estas autocracias. Me olvidé de contar, les dije que iba a contar una anécdota más personal, que una vez estaba comiendo aquí en Buenos Aires con un amigo, que un gran defensor de la democracia, pero que está en un fondo muy grande también de bonos, trabaja en un fondo muy grande de bonos, y recibe un llamado y veo que estaban hablando de Bielorrusia. Bielorrusia es una dictadura hecha y derecha desde hace mucho tiempo, es decir, no hay ningún debate, ¿no? Lukashenko y bueno, y corto y le digo, ¿por qué estás invirtiendo en Bielorrusia? O sea, y bueno, y de nuevo me dice, es porque está en el índice, ¿eh? Ahora, de nuevo, no, él como un fondo tan grande no puede no invertir en un bono que está en el índice, ¿se entiende? Ahora, voy a esto, que al final, en general, esas cosas terminan saliendo mal, ¿eh? Porque, de nuevo, no es solamente que uno al invertir en una autocracia hace mal, sino que en general termina yéndote mal. Si bien, de nuevo, el research sobre esto es un poquito más esquivo por falta de datos, muchas veces, etcétera, pero en la parte de acciones ya emerge cada vez más este dato claramente, digamos, ¿no? Súper. Aquí tenemos varias preguntas que van llegando por el chat, pero mira, nos pregunta, voy a leer varias y de ahí vamos tratando de agrupar, pero Francisco Covarrubias nos pregunta que cuáles son los desafíos de la democracia liberal y cuál es el rol del sector financiero, me imagino que se refiere él a nivel nacional, en cuanto a proteger la democracia, ¿no? Más allá del tema de los bonos o los índices afuera, cómo pueden los empresarios proteger o prevenir que las autocracias sigan avanzando? Eso es lo primero. Luego, otra persona pregunta, Francisca Muñoz, buenos días. En el libro usted propone premiar a las democracias en nuestro contexto latinoamericano. ¿Qué incentivos concretos podrían adoptarse para que también los inversionistas locales alineen su capital con el fortalecimiento institucional? Un poco en la misma Ah, línea, ¿no? ¿Cómo hacemos que también los empresarios de América Latina no inviertan en una cosa que es como un círculo vicioso, ¿no? Si no invierto en fortalecer a quien me permite ejercer mi actividad económica, es como ponerme una soga al cuello, ¿no? Y claro. luego, Bueno, sí, ajá, voy respondiendo así después, para no perderme. Eh, la primera parte de la primera pregunta, la verdad, no tengo respuesta, porque está claro hoy que el mundo está en un ataque está en un ataque al centro político muy grande en todo el mundo, incluyendo el mundo desarrollado. Gran parte, digamos, gran parte, una parte ligada obviamente al deterioro de las condiciones de vida de las clases medias, incluyendo los países desarrollados. Otra parte alimentada por las redes sociales, que, como está bien estudiado, las redes sociales fomentan la divergencia de opiniones, porque los algoritmos nos llevan nos gusta indignarnos a los humanos, entonces los algoritmos nos llevan a mostrarnos cada vez cosas que nos indignen, nos llevan hacia la derecha, para los más ligados un poquito a la derecha, y a la izquierda para los que están más ligados a la izquierda, entonces nos llevan cada vez más a un vaciamiento del centro político. Entonces, la verdad que no tengo una respuesta. Creo que es un ciclo que le falta todavía, lamentablemente, este ciclo de deterioro del centro político. Pero sí, obviamente, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en cuanto a inversiones? Me parece que sí hay alternativas y de nuevo es tener en cuenta la calidad democrática de los países en los que invertimos, y eso hay formas hoy de hacerlo, ¿eh? Es decir, hay fondos, por ejemplo, hay varios, lo que se llama ETF, cuando ustedes inviertan personalmente, estos ETF, que son estos mecanismos por los cuales uno invierte directamente, como si fuera comprar o vender una acción, pero uno compra un conjunto de acciones simultáneamente. Hay varios ETFs ya que corrigen por democracia, vamos a poner así, que es decir, que evitan la exposición a autocracias de distintas maneras. Hay por lo menos tres que yo conozco ya, tres o cuatro, me parece. Entonces eso es una forma. Bueno, cuando uno invierte en bonos, tratar de evitar bonos de países autocráticos, ahí es donde es más directa la financiación de los líderes, obviamente. Entonces, hay formas, no es fácil, pero me parece que desde el mundo financiero la respuesta está ahí. No es tan fácil, pero ya hay algunos mecanismos para poder hacerlo, ¿sí? sí es. Luego nos preguntan, Catarina Royano pregunta sobre cuál es el equilibrio que debe haber entre excluir algunos de estos países
cuando se tienen, por ejemplo, relaciones diplomáticas o intereses comerciales, por ejemplo, excluir a China directamente de uno de Claro, estos claro. índices, y cuál es ese punto de equilibrio que puede haber, y si hay países que lo han hecho y no han tenido efecto negativo. Claro. Bueno, voy a hacer como una analogía con el mundo de ESG. Las estrategias de ESG a veces son de exclusión o a veces son de ponderación, te lo voy a poner así. Es decir, hay gente que dice, bueno, yo no es que voy a excluir, por ejemplo, con una empresa que produce tabaco, vamos a poner así, sino que voy a reducir su ponderación con respecto al índice para castigarla, pero no castigarla, no, digamos, no del todo, no excluyendo. O sea, entonces uno puede hacer lo mismo, ¿sí? Entonces hay algunos índices que hacen eso dentro de este mundo de democracia. Por ejemplo, algunos de estos ETF que yo le dije, no es que no tienen China, pero comparado con el MSCI, tienen en vez de 25%, no sé, no me acuerdo el número, ponerle que sea 10% de China. Y te sobreponderan los países más democráticos como Corea del Sur, te lo voy a poner así, o Chile. Un De hecho, reconocimiento a... son dos países que están sobreponderados en ese índice con respecto al MSCI. Entonces, bueno, eso hay formas de hacerlo si uno no quiere excluir del todo digamos, un país, ¿no? Ya, y aquí unas últimas dos preguntas para no robarte tampoco tanto tiempo y poder ir cerrando la hora. Pero nos preguntan que si como persona individual, o sea, al final como individuo, hay mecanismos para asegurarse que sus inversiones no terminen apoyando esos fondos, uno. Y la segunda pregunta es que normalmente estos fondos o estas empresas son auditados por auditores externos. Entonces, ¿cuánta confianza se puede tener en auditores externos cuya vinculación con estos estados puede ser, puede existir, ¿no? Claro. Bueno, sí, a la primera pregunta, sí, como individuo, para las inversiones que hace uno directamente, sí, porque existen estos vehículos ya que excluyen democracia. Yo después no los tengo acá digamos, te lo envío para que lo distribuyas después los nombres, pero no los recuerdo ahora. Pero tenés varios ETF donde uno puede hacer eso para el mundo de las acciones, no para el mundo de los bonos. Lamentablemente para bonos no vi nada todavía. En los fondos de pensión más difícil, porque bueno, habría que pedirle al fondo de pensión que lo haga, pero ahí es donde está la parte de activismo, ¿no? Que ojalá nos estén escuchando y hagan algo, porque los fondos de pensión sí pueden ir, porque son actores grandes, entonces el fondo de pensión de Chile que dice, bueno, yo voy a invertir le da a una compañía de Nueva York, por ejemplo, para que le administre su inversión en mercados emergentes, pues le puede decir, bueno, yo quiero un portafolio que no invierta en tales y tales países. Eso se puede hacer. Entonces ahí es donde viene un poco el activismo para hacerlo. Con respecto al tema de las auditorías, no sé digamos, más allá no, de meterme, digamos, con el tema de las auditorías, lo que hay que entender es que la relación de las empresas en los países autocráticos con los gobiernos es una relación difícil, pero donde muchas veces terminan siendo, lamentablemente, o cómplices queriendo o no queriendo. De nuevo, el caso de China es el que más leí, el que más estudiado está. Las empresas chinas tienen el top management de las 100 empresas más grandes de China, son todos miembros del Partido Comunista Chino, tienen células del Partido Comunista Chino dentro, están obligados por legislación a espiar a favor de China. La única conocida, creo que es, que no tiene el fundador o el CEO miembro del Partido Comunista China es Huawei, pero que lo hace en definitiva aparentemente para evitar que no lo incluyan en contratos. Acuérdense que Huawei maneja mucho de las comunicaciones, probablemente la misma que estemos en Vale. este momento utilizando, ¿no? Entonces, ese caso, pero en muchos otros países, las empresas, cuando el dictador es muy fuerte, terminan teniendo que jugar con el régimen, por más que no quieran, porque o tienen que contratar a los familiares del régimen para estar a favor del régimen, o tienen que construir determinada obra para estar a favor del régimen, o tienen que comprarle a tal amigo del régimen. O sea, las empresas se vuelven como simbióticas, aunque no quieran los dueños muchas veces, ¿eh?
Ni que hablar de las empresas estatales, ¿no? Como PDVSA, Gazprom. Gazprom, el gobierno que tienen acciones que cotizan en bolsa, que tienen bonos. Estas empresas son instrumentos de poder del régimen, ¿eh? Gazprom lo usaban cuando había en Ucrania un régimen pro-Rusia, le daban gas barato. Cuando venía un régimen anti-Rusia, le subían el precio del gas o le cortaban el gas. O sea, por ejemplo, uno de los casos más conocidos. El caso de PDVSA lo conocen muy bien. Es un caso donde la política social se hacía directamente a través de PDVSA, mucho de la política social. Entonces, yo digo, me parece a mí que más allá de la auditoría, que no sé, no me quiero meter porque no conozco, lo cierto es que cuanto más autocrático es el régimen, más probabilidad que la empresa, por más que los dueños sean gente honesta o todo, muchas veces estás ahí, están forzados a tener que jugar con el régimen, ¿eh? Entonces Claro. terminan siendo cómplices del régimen, aunque sea cómplices no queridos. Perfecto. Aquí siguen llegando algunas preguntas, pero yo para cerrar te quisiera pedir, Marco, como si hay alguna reflexión como de conclusión que le darías a gente joven que trabaja sobre todo en temas de fortalecimiento de la democracia o de tratar de generar un cambio en América Latina, con mucho foco en la región, ¿no? Como, ¿cómo podemos tratar de aumentar quizás estas presiones o de qué manera podemos llevar o elevar un poco el volumen de esta problemática? Porque, como tú bien dices, yo creo que sin que haya un cierto activismo o una cierta comunicación de que esto es un problema, muy probablemente siga habiendo mucha gente que invierta en estos fondos de manera inocente y terminemos al final financiando a aquellos que oprimen y que al final termina siendo un muy mal negocio, no solamente para los bancos, sino para toda la sociedad. Claro. Bueno, no, eso, no olvidarnos nunca de la importancia de lo que llamamos la democracia liberal, no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista del desarrollo de un país. Está claro que los países que tienen democracias liberales con estados de derecho y no estados patrimonialistas, donde son básicamente los lugares donde se vive mejor, donde la gente vive mejor, y no solamente desde el punto de vista de libertad personal, sino también de desarrollo económico y social. Entonces, no perder nunca esto de vista frente digamos, posibles ventajas que nos pueden dar los líderes más mesiánicos frente a problemas muy reales que tienen nuestras sociedades cada tanto, que son problemas reales, no los niego, pero que nos proponen atajos, eh, básicamente para atajos que atacan las fundaciones de esta democracia liberal, digamos, ¿no? Y desde el punto de nuevo, mi llamado es, miren sus portafolios, porque pueden ayudar desde el punto de vista de su portafolio a hacerlo, y no solamente van a estar haciendo algo bien, sino que de mediano plazo les va a ir mejor. Déjame, para terminar, un par de ejemplos simplemente para mostrar en momentos varios momentos donde esto se ve claro. La invasión de Rusia a Ucrania, ¿sí? Había cientos de miles de dólares invertidos en Rusia. Todos los fondos estos que evitan invertir en autocracias básicamente no se vieron afectados. Lo mismo cuando el gobierno chino atacó a las empresas de provisión de educación vía Internet. Lo mismo hace poco cuando el líder turco Erdogan puso preso al principal dirigente opositor. Es decir, en todos estos eventos, ni que hablar si China decide atacar a Taiwán, ¿no? Que no los olvidemos, Xi Jinping dijo claramente que él no le iba a dejar ese problema a la próxima generación. Entonces esto es algo que es muy posible, digamos, algo que puede llegar a ocurrir. Entonces, en esos casos, estando invertidos en activos que evitan autocracias, en fondos que evitan autocracias, obviamente no te va a evitar todo el problema porque van a ser problemas más globales, pero básicamente va a disminuir el impacto en tu propio, Sí, en tu propio, en tu propia pensión futura. ¿Mm? excelente. Pues muchas gracias, Marcos, por tu participación. Gracias a todos Gracias a los que se ustedes. conectaron, igual a los que lo ven después por YouTube. Y nos vemos en una próxima ocasión de En el Foco aquí en IDEA País. Igual les mandamos luego el resumen de la sesión y la información del libro de Marcos y lo que él nos pueda compartir sobre estos fondos que valoran la democracia como un elemento clave a la hora de tomar decisiones financieras. Gracias, Marcos. Estamos hablando. Gracias, hasta luego.
Gracias a todos. Chau, chau.